Buen día a todas y todos. Vamos a dar inicio a la primera mesa de este seminario llamado Democracia, una gramática contra las apariencias, en homenaje a la trayectoria del profesor Michelangelo Bovero, la cual lleva por título La modernidad como edad de los derechos, idea que, como saben, fue planteada y desarrollada por Norberto Bobbio y abordada de manera tangencial por Michelangelo Bovero como presupuesto de su teoría de la democracia. Permítame, antes de ceder el uso de la palabra a la y los participantes, poner una consideración sobre la mesa para las reflexiones y debate que se lleven a cabo. La relectura del libro El tiempo de los derechos de Bobbio y de algunos trabajos de Bovero para fines de esta mesa me hizo confirmar, como no recuerdo me hubiera pasado en lecturas anteriores, cómo las ideas tanto de Bobbio como de Bovero se enmarcan de manera clara en el tiempo en que éstas surgen. Esta constatación no es ninguna novedad. Las ideas sugeridas por múltiples autores responden de manera directa al contexto en que se vive, a las necesidades y desafíos que se enfrentan. En el caso concreto de Norberto Bobbio, él escribió sobre derechos humanos en las décadas posteriores al reconocimiento internacional que se hizo de estos derechos. La aprobación de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre es un evento que influencia, impacta, diría, el pensamiento de Bobbio y que desde mi punto de vista nos explica por qué razón considera los derechos como un concepto histórico, cuáles son las etapas por las que pasa el reconocimiento de estos derechos y cuándo ocurren, lo que lo lleva a sostener que la modernidad es precisamente la edad de los derechos. El abordaje histórico que lleva a cabo Norberto Bobbio sobre el reconocimiento de los derechos va acompañado del filosófico. Como filósofo explica cómo dicho reconocimiento está fundado en la doctrina de los derechos naturales, lo que supuso un vuelco de la relación Estado-ciudadanos, característica de la formación del Estado moderno, pasando de dar prioridad a los deberes de los súbditos a los derechos del ciudadano, lo que implicó un cambio en la manera de mirar la relación política, ya no desde el punto de vista del soberano, sino del ciudadano. Ahora bien, en el caso de Michelangelo Bovero, partiendo de la premisa de que retoma, además de otras categorías bovianas en sus reflexiones, que sus ideas se enmarquen en su tiempo, ha supuesto el complemento de categorías desarrolladas por Bobbio, así como el planteo de nuevas categorías que no se visualizaban como problemáticas en la época en la que Bobbio escribió, pero que en el escenario actual adquieren toda la relevancia. Y coloco 3 ejemplos. Piénsese, por ejemplo, en el concepto de garantías que enfatiza Bovero en sus modalidades primaria y secundaria como complemento obligado del reconocimiento positivo de cualquier derecho. Que Bobbio reconociera la positivización, la universalización, la internacionalización, abordando como parte de esta última la especificación, como las etapas que ha seguido el reconocimiento de los derechos, es resultado sin duda del tiempo en el que escribe Bobbio. Que Michelangelo, por su parte, aborda el tema de las garantías, es resultado de los problemas que enfrenta hoy la vigencia efectiva de los derechos, es decir, es un desafío de nuestro tiempo. Un segundo ejemplo, el concepto de ciudadanía. Es un concepto al cual Michelangelo Bovero ha dedicado varios de sus escritos, en lo cual se entiende perfectamente si se considera el escenario actual donde es utilizado para restringir el reconocimiento de derechos a personas que no forman parte de una comunidad política, idea contraria al reconocimiento universal de los derechos. Y un último ejemplo. Michelangelo retoma la relevancia de la protección supranacional de los derechos, abordada por este autor como garantía secundaria a la cual pueden recurrir los titulares de un derecho cuando este derecho es violentado. ¿A dónde quiero llegar con estas ideas? Y aquí cierro. El hecho de que el pensamiento de Bobbio y de Bovero se enmarque en el tiempo en que fue y es escrito, reafirma el vínculo entre la historia de las ideas y su contexto, pero también nos permite darle actualidad al pensamiento de Bobbio, así como proponer conceptos adicionales que derivan de la realidad de nuestro tiempo. Sin más, voy a ceder el uso de la palabra a los participantes de esta mesa, nada más comentando cuál va a ser la dinámica. Voy a darles el uso de la palabra a cada uno por 20 minutos. Me han pedido que sea estricta con los tiempos para que
se permita, posterior a las intervenciones de ellos, una intervención del profesor Bovero por 20 o 30 minutos. En primer lugar, cedo el uso de la palabra al doctor Luis Salazar Carrión y lo presento muy rápidamente. Él es doctor en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y profesor titular de tiempo completo del Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa. Entre sus libros podemos encontrar temas como democracia, no discriminación y el uso de los clásicos en la política. Es un gusto tenerlo aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Decía Lorenzo que quizá pudiéramos salir de este seminario un poco más animados. Por lo que corresponde a lo que voy a plantear, creo que más bien vamos a salir un poco más desanimados. Conocí a Michelangelo ya hace bastante tiempo, 30 y tantos años. 31. 31 años, en un seminario que organizó Corina Iturbe en el Vivero Alto. Tuve la oportunidad de ser hecho trizas por la argumentación precisa, después de que traté de ayornar a Gramsci. Curiosamente, lejos de generarme rencor, me generó un gran interés por el estudio de Norberto Bobbio y de los propios trabajos de Michelangelo. Seré masoquista, pero me fascinó la manera tan precisa, clara y directa en la que fue desarmando todos mis argumentos y ayudándome a repensar seriamente los problemas de la democracia, de la política, de la filosofía política. Lo que voy a presentar es más que nada quizá una serie de impresiones acerca de la situación actual de la democracia y los derechos humanos, que me parece que como nunca viven momentos sumamente difíciles y regresivos. Los derechos son violados sistemáticamente en casi todo el mundo de una manera abierta y descarada. Esto es lo nuevo. Antes por lo menos trataban de que no se viera, pero hoy el nuevo nacionalismo, el nuevo conservadurismo, el nuevo espíritu de los tiempos, diría Hegel, parece promover una visión donde si se puede hablar de derechos, son derechos de los pueblos, derechos de algunos, con exclusión de los más, derechos que solo se pueden garantizar a aquellos que nacen en ciertos lugares y en ciertos momentos, derechos que se niegan a millones y millones de personas que buscan siquiera tener algún tipo de recursos para sobrevivir. Creo que estamos viviendo en efecto una crisis de la edad de los derechos, donde lo que está en juego es también la democracia, pero no solo la democracia. Por decirlo de manera quizá esquemática, hoy estamos enfrentando el hecho de que el nuevo modelo de las pseudodemocracias es lo que los chinos han llamado el centralismo democrático, y que en cambio las tradiciones de la edad de los derechos son dejados de lado en nombre de la superioridad de los derechos del Estado por sobre los derechos de los individuos. En este sentido, quizá nos sobre recordar cuáles fueron algunas de las categorías que abrieron camino a esta situación. Yo diría que, sin lugar a dudas, una categoría fundante de esta regresión
ha sido la de el final de la historia, la del triunfo irreversible de la democracia liberal frente a sus adversarios y, curiosamente, la del fin de la oposición y la relación entre izquierda y derecha. La igualdad quedó abandonada en nombre de la libertad malentendida como libertad del mercado, como señala Miki en sus diversos textos. La libertad se convirtió en la coartada de los poderes salvajes, de los poderes que han vaciado de sentido, de sustancia y de valor a los propios procedimientos democráticos. La libertad entendida entonces como libertad de los mercados financieros para someter a prácticamente todos los estados y convertirlos en estados serviles. Y esto a su vez generó una reacción, la de los estados débiles pero prepotentes, débiles frente a los poderes financieros, pero prepotentes frente a sus sociedades, con la coartada de que no se podían oponer a las leyes naturales del mercado. Esto me parece que fue un proceso donde lo que entró en crisis de proyecto y de identidad fue la propia idea de izquierda y la propia idea de combatir las desigualdades como un mal fundamental que transgrede todos los derechos, y digo todos, no solo los derechos sociales, todos los derechos fundamentales de las personas. Una segunda categoría que me parece que Miki señala también en sus textos es la de gobernabilidad. Es la coartada perfecta. Necesitamos hacer gobernables a esas masas ingobernables. Necesitamos hacer gobernables a la lucha política. Necesitamos convertir la política en mera apariencia de poder, porque el verdadero poder ya no está en los estados-nación, sino en las superestructuras mundiales que determinan las políticas que son correctas, las políticas que son adecuadas y que vacían de sentido entonces a la propia política. De ahí el surgimiento de lo que hoy se conoce quizá precisamente como la antipolítica. De ahí el vaciamiento de los partidos políticos. Prácticamente ya los partidos no quieren ser partidos. Incluso los que nacen recientemente, que son una especie de engendro incomprensible, casi nunca se llaman partidos. Se llaman liga, se llaman movimiento, se llaman movimiento de regeneración, pero hay de aquel que todavía quiere hacer un partido. Y entonces surgen ocurrencias que debilitan a las ya de por sí débiles instituciones democráticas de la mayor parte de los países, que generan desconfianza hacia los partidos. Casi me gustaría hacer un experimento, que alzaran la mano los que se sienten miembros de un partido en esta sala. Me temo que por razones buenas y malas, para nosotros los partidos han dejado de ser una opción
una opción digna. Incluso en los comicios que se aproximan, se está planteando la idea de que pues los mejores candidatos son los que no dependen de un partido, es decir, los que son iluminados solitarios, los que entonces pueden hacer el bien sin mirar a quién, los que entonces ya no son miembros de una organización con una opción clara para los ciudadanos, más que la presentación de la pureza de las intenciones o el no ser miembros de partido, es decir, el ser apartidistas. Esto habla de una situación gravísima para la democracia en cualquier lado. Yo todavía no estoy seguro de quién fue el que se le ocurrió lo de las candidaturas independientes, pero le hizo un flaco servicio a la democracia mexicana. Le hizo un pésimo servicio a la educación cívica y política de los mexicanos y abrió las puertas para que arriben al poder, arriben a puestos de representación o a cargos monocráticos, gentes que se apoyen en partidos clandestinos. Me parece que también esto es un gran retroceso para la historia de la democracia en México y en muchos países. Decir que tener que ser miembro de un partido para ser candidato es violar los derechos políticos es la idea más ridícula que se ha escuchado jamás. En lugar de decir vamos a abrir la posibilidad de que se formen muchos partidos, no, mejor que se presenten muchos candidatos sin partido, es decir, totalmente irresponsables. En este sentido, creo que también la reacción populista, la reacción que hoy tiende a generalizarse en estos personajes impresentables, que por cierto, no sé si Miki tenga alguna hipótesis al respecto, ¿por qué aparte de ser autoritarios son tan pesados? ¿Por qué son tan increíblemente vulgares e incultos? Lo que me lleva a un punto que creo que también debemos reconocer. La política hoy está separada de la cultura. De la cultura no en el sentido de los antropólogos, no en el sentido de los hábitos, tradiciones y valores de una sociedad. No, la cultura en el sentido boviano de la palabra, la que distingue entre los cultos y los incultos, la que establece exigencias intelectuales a la política y a los políticos. Bueno, tengo la impresión de que uno de los grandes problemas que ha traído esta hegemonía neoliberal, conservadora, de derecha, este tsunami de derecha, es precisamente que la cultura ya no importa para la política. Son los independientes que se dan. Es un otro tsunami. El sonido ahorita están checando, pero yo digo que sigamos. Seguimos, ¿les parece? ¿No se oye? Vamos a Un ver. momentito. Luis, para contestarte luego, dos palabras, pero no se me ocurre una traducción decente al español. Infarinati. Enharinado. Enharinados, bueno. Adelante. Bien,
Yo sé que suena casi como, alguna vez me decía Andrea Greppi, como si ya la izquierda fuera una izquierda nostálgica del pasado brillante, en el que los partidos funcionaban en parte también como escuelas, en la formación de sus miembros, en que los partidos eran parte de la vida normal de las personas, que se sentían entonces partícipes de los procesos electorales, pero no solo de los procesos electorales, sino de los procesos de gobierno. Creo que en este sentido habría que reconocer que todas estas categorías del fin de las ideologías, del fin de la historia, del fin de la oposición entre izquierda y derecha, lo que han logrado es convertir a la política en aquello que, con cierta finura todavía, planteaba Schumpeter, una competencia entre personas. Es decir, la democracia se agota en la idea de ver quién es el caballo ganador y quiénes son los caballos perdedores, quiénes son las personas que ganan y quiénes son las que pierden. No en las opciones, no en las soluciones, no en el Parlamento. Y esto me lleva a un último punto, antes de que me quiten la palabra con toda razón. No podría, pero a un último antes de que punto, la ceda. que es justamente esta idea falsa de la democracia como mera competencia entre personas por el poder. Esta idea que conduce a la caquistocracia y a la pleonocracia, a la idea de la democracia como imposición de la voluntad de la mayoría sobre las minorías, a la idea de que entonces la democracia no consiste más que en elecciones de personas, no de representantes siquiera, de personas que ofrecen a sus bases clientelares ciertos recursos para conquistar más recursos. Bueno, frente a esta idea, creo que Miki hace bien y Vale hace bien en rescatar la idea de Kelsen acerca de que la democracia es mucho más que eso. Es la posibilidad de que todos los ciudadanos tengan algún tipo de peso y participación en las decisiones políticas. Es la capacidad de realizar compromisos que permitan integrar, incluir y no excluir y aplastar a los contrarios. Es negociación, es compromiso, pero esto nos lleva a un último punto. En México estamos tan acostumbrados a la idea de que el presidente es el único cargo que importa políticamente, que ni siquiera nos hemos dado cuenta de que ya no es así. Si alguna vez fue así, que no es cierto que haya sido así, ya no lo es. Y sin embargo, toda la atención se centra en las candidaturas a los cargos unipersonales. El Parlamento, pues, es la zona donde los políticos tienen sus apoyos, pero no es el lugar donde se discute, el lugar donde se representa a las diversas opciones, incluso porque quizá haya que reconocer, los partidos ya no les interesa crear opciones políticas, sino frases sonoras, estridentes, cuando no totalmente estúpidas. Disculpen por la expresión. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Salazar por su intervención.
Voy a ceder ahora el uso de la palabra al doctor Rodolfo Vázquez. Cometí una omisión. El doctor Juan Antonio Cruz Parcero estaba considerado en el programa de esta mesa. Por razones de fuerza mayor no va a poder estar aquí. Y bueno, esto supone que la mesa será con los que estamos, ¿no? Pero bueno, transmito las disculpas de parte del doctor Juan Antonio para los de la mesa, en primer lugar, pero por supuesto también para ustedes. Presento muy rápido al doctor Rodolfo Vázquez. Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, también licenciado y maestro en Filosofía por la Universidad Iberoamericana y doctor en Filosofía por la UNAM. Es catedrático e investigador en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y debo decir que recientemente fue reconocido como profesor emérito en dicha universidad, lo cual pues nos dio mucho gusto. Sus temas de interés son teorías de la justicia, teoría del derecho, filosofía del derecho, derechos humanos y bioética. Bienvenido, les doy el uso de la palabra. Muchas gracias, Magdalena. Y agradezco a los organizadores de este merecidísimo homenaje a Michelangelo Bovero la invitación y especialmente a Pedro Salazar y Guadalupe Salmorán de este instituto. Quiero comenzar mis comentarios por una cuestión metodológica que es algo así como un sello de escuela y que de ninguna manera es una cuestión menor. Decía Bobbio que la historia de las reflexiones del hombre sobre su vida en sociedad está caracterizada por la construcción de grandes dicotomías, empezando por la que se establece entre estado de inocencia y corrupción, o la que contrapone, por ejemplo, el individualismo de la sociedad moderna al holismo antiguo. Ante la perplejidad de las dicotomías radicales, solo caben dos posibilidades: o bien optar por una de las dos tesis antagónicas, o bien describir y mostrar las tensiones sin resolverlas y no ceder jamás a las tentaciones de una solución dialéctica. Por otra parte, el método dicotómico excluye las explicaciones simplistas y las creaciones de muñecos de paja. Hay que tomarse en serio los conceptos y ello supone, como otro sello de escuela, la búsqueda de la definición más amplia, pero analíticamente rigurosa, históricamente plausible y políticamente significativa. De ahí la necesidad del análisis filológico, de la genealogía de los conceptos, de la escrupulosidad en la lectura y relectura de los clásicos y de asumir esa actitud política y paradójica de ilustrado universalista y pesimista desilusionado. La paradoja se disuelve finalmente si se distingue claramente el nivel del discurso normativo del nivel de las explicaciones fácticas. Ilustrado universalista desde el punto de vista normativo, realista desilusionado desde el punto de vista fáctico. Debo confesar que al leer y ahora releer a Michelangelo me he sentido ya desde hace muchos años un compañero de ruta de la escuela turinesa. No se escucha, ¿verdad? ¿Ya? Ahí está, ya sé. ¿Ya? Apagamos los demás, yo creo, ¿no? Creo que no se pueden. Sí, se puede. Bueno, ya está. Estamos bloqueados. Bueno. Nuestras afinidades intelectuales son profundas. Creo que soy yo, ¿verdad? Bueno, nuestras afinidades intelectuales son profundas, en tanto ilustrados universalistas y digamos también políticamente desconfiados con una sana dosis de escepticismo, mientras que las diferencias son muy menores. Dicho esto, y para honrar a Michelangelo, quiero comentar algunas de sus ideas en torno al tema de la laicidad, un leitmotiv a lo largo de su obra, su relación con una noción complicada y difícil de manejar para un liberal, que es el concepto de dignidad. Creo que aquí hay una dicotomía insalvable para Michelangelo, como espero mostrar, y concluir destacando la importancia de este concepto, si la tiene, para una posible justificación de los derechos humanos. Entiendo por laicidad la doctrina que sostiene la imparcialidad del Estado ante las diversas creencias de los ciudadanos en materia de religión o de convicciones metafísicas. Si es así, creo que Michelangelo aceptaría conmigo los siguientes enunciados. 1. Las creencias religiosas o metafísicas, su transmisión y enseñanza se localizan en el ámbito privado. 2. En tanto expresión de un derecho individual,
el Estado debe proteger la libertad ideológica que se manifiesta también en la no profesión de creencia religiosa alguna, como es el caso de los agnósticos o ateos. 3. Las faltas a la moral de inspiración religiosa no deberían tener una trascendencia política, ni mucho menos deben ser sancionadas. ¿Sabes qué? Complicado, ¿verdad? Le preguntamos si podemos apagar a todos. A todos, ¿no? Yo creo que sí, mejor. Y hablamos más alto ya. No. ¿Se escucha? ¿Se escucha ahí? Va, pues adelante. Bueno, entonces vamos. Las faltas a la moral de inspiración religiosa no deberían de tener una trascendencia política, ni mucho menos deben ser sancionadas jurídicamente. La blasfemia no es un delito. Y en cuarto lugar, se debe privilegiar el criterio de argumentación y consentimiento de los individuos a través del voto y del principio de mayoría frente a la pretensión de la custodia de verdades reveladas por la divinidad a través de sacerdotes y jerarquías eclesiásticas o comunidades fundamentalistas. Conviene aclarar que imparcialidad no es sinónimo de neutralidad entendida como inacción. Se trata más bien de una laicidad activa. Creo que en este sentido se expresan Michelangelo y Luis Salazar cuando critican que el adjetivo laico pudiera entenderse desde un punto de vista negativo mínimo, de modo tal que para que un Estado sea laico, bastaría con que fuera neutral con relación a los diferentes credos religiosos. Para ambos, reducir la laicidad de esa manera abriría las puertas al nihilismo, al relativismo, al indiferentismo o al cinismo. Para evitar caer en tal situación, es necesario que el pensamiento laico no se entienda como la ausencia de valores, sino como la manera de presentar y defender ciertos principios. El pensamiento laico se funda en un principio práctico, la tolerancia, y en un principio teórico, el antidogmatismo. Siendo así, lo propio de una ética laica es colocar como principio fundamental el respeto a la autonomía de los individuos en tanto seres racionales. Bajo este supuesto, tal ética exige una educación ilustrada, condiciones de legalidad y un derecho positivo que reconozca y garantice efectivamente los derechos fundamentales de todas las personas por igual. Creo que en este sentido es como habría que comprender la conocida frase de Bobbio: el espíritu laico no es en sí mismo una nueva cultura, sino la condición de convivencia de todas las posibles culturas. Esta laicidad activa, que comparto plenamente en términos de imparcialidad y no de neutralidad, debe distinguirse de la laicidad positiva. Esta última considera que las creencias religiosas no solo no son dañinas, sino por el contrario, beneficiosas, social y sobre todo moralmente. ¿Perdón? Apoyándose en Jean Bouvereau, Sabater critica con razón tal tipo de laicidad porque significa, lo cito, una forma de neoclericalismo confesional pero no confeso. Y eso porque un Estado realmente laico no solo no puede dejarse contaminar por ninguna religión, ni privilegiar alguna de las existentes sobre las demás, sino que tampoco puede declarar preferible tener una religión o no tenerla. Laicidad entonces no es neutralidad. No debe confundirse laicidad activa con laicidad positiva. Para Michelangelo, la laicidad activa, en términos de tolerancia y antidogmatismo, responde a una ética en donde el principio de autonomía personal, en la mejor tradición liberal y democrática, ocupa un lugar central. En un texto modélico de la escuela turinesa, Dignidad y laicidad, una defensa de la ética laica, Michelangelo pasa revista a la noción de dignidad, como él afirma, cito, de manera sobria y antirretórica, porque de ese modo se puede llegar al núcleo más interno de la ética laica. Fin de la cita. Analiza la expresión dignidad en la mejor tradición analítica y ubica su origen moderno en el discurso de Homini Dignitate de Pico de la Mirandola. El concepto radical de autodeterminación de Pico lo emparenta con la idea de dignidad de Kant, para quien aquello que constituye la condición para que algo sea fin en sí mismo y no pueda ser usado meramente como un medio, es decir, sea considerado digno,
es precisamente su autonomía personal. Un individuo autónomo para Kant no obedece ninguna otra ley que aquella que él se da a sí mismo. En otros términos, ejerce la capacidad libre y racional de proponer sus propios planes de vida. De esta manera, un individuo es digno porque es autónomo. En contraste con la interpretación religiosa, cito a Michelangelo, la ética laica de los derechos es y sigue siendo sobre todo y fundamentalmente una ética de la libertad, de la dignidad de la persona como capaz de autodeterminación individual y colectiva, esto es democrática. En la interpretación religiosa de las jerarquías eclesiásticas, por el contrario, la ética de los derechos se muestra como una ética de la vida, según una concepción de los seres vivos como criaturas del Creador y subordinadas a la ley. Fin de la cita. Y hoy, en nuestro país, en México, que se ha vuelto a poner en debate la noción de objeción de conciencia, creo que es oportuno citar de nueva cuenta a Michelangelo, reivindicando la objeción como un derecho laico. Lo cito: tradicionalmente invocada con motivos religiosos frente a los vínculos impuestos por la legislación estatal, como el servicio militar obligatorio, actualmente la objeción de conciencia podría ser reivindicada como un derecho laico, frente a ciertas prohibiciones provenientes de una legislación inspirada en todo o en parte en una doctrina religiosa. Ejercida de forma difusa o colectiva, este derecho asumiría la forma de un derecho de resistencia moral en contra de la reconquista religiosa, o mejor, confesional, eclesiástica, clerical, del espacio público. Fin de la cita. En los minutos que me quedan, permítanme problematizar esta concepción de la noción de dignidad en la propuesta de Michelangelo, sin apartarnos de la teoría liberal, ni mucho menos haciendo concesiones a cualquier tipo de interpretación religiosa. Creo que un campo fértil para este propósito ha sido el de la bioética. El concepto de dignidad humana figura 8 veces en la Declaración Universal de la UNESCO sobre Bioética y Derechos Humanos del 19 de octubre de 2005, 2 en el preámbulo y 6 en el articulado. Es uno de los conceptos vertebrales de la Declaración. 3 años después de la Declaración, en 2008, se publica un ensayo de Steven Pinker, profesor de psicología en Harvard, que tituló sin reparo alguno La estupidez de la dignidad. Ya en el año 2003, la reconocida bioeticista Ruth Macklin, en un breve, sugestivo y polémico artículo, había dado razones para considerar la dignidad como un concepto inútil. Las propuestas de Macklin y Pinker podrían ser 2 buenos ejemplos del escepticismo con respecto al concepto de dignidad, mientras que la declaración de la UNESCO adheriría a una concepción sustantivista de la dignidad, una suerte de propiedad metafísica inherente a la especie humana que no admite graduación, posee un valor absoluto y se predica universalmente. La postura escéptica de Macklin y Pinker podría sintetizarse en las siguientes premisas. 1. La dignidad es un concepto vacío, sin significado, carece de algún sentido identificable. 2. Es una noción subjetiva e imprecisa que no está a la altura de las altas exigencias éticas que se le asignan. 3. Es relativa porque lo que se ha considerado y considera digno es muy diverso. 4. Puede llegar a ser un concepto dañino porque a menudo determinadas concepciones de la dignidad se imponen autoritariamente, causando daño a un buen número de personas. Y 5. Es un término que designa otros conceptos como el respeto o el decoro, pero de manera más imprecisa y retórica. Ambas posturas, la metafísica y la escéptica, son cuestionables. La primera porque hace depender la adscripción de la dignidad exclusivamente de la pertenencia a la especie humana, y no se ve por qué la personalidad, que es una noción normativa, deba depender de una condición biológica. La segunda porque aun cuando admitiéramos que el concepto de dignidad hace referencia a otros conceptos, como el de respeto o decoro, todavía deberíamos preguntarnos por qué debemos respeto o decoro a las personas. Si la respuesta es porque las personas son autónomas, el concepto de dignidad deja de ser relevante o, como dice Ruth Macklin, pasa a ser un concepto inútil o retórico. Y es aquí donde aparece la dicotomía y donde creo que el concepto de dignidad simplemente es desplazado por el concepto de autonomía.
El problema, creo yo, es que este desplazamiento tiene costos. Pienso que el criterio de la agencia normativa o de la autonomía personal para determinar la extensión de los derechos es excesivamente restrictivo o demasiado deflacionario de los derechos humanos, insuficiente para dar cuenta de situaciones límite. Podría decirse que el caso de los embriones y fetos, o los infantes anencefálicos, o los pacientes con coma irreversible, entrarían dentro del conjunto de los casos fáciles. Pero ¿qué decir de los infantes con espina bífida, de los individuos mentalmente deficientes en grados severos, o de aquellos que padecen demencia o Alzheimer avanzados? Exactamente, se pregunta el filósofo Marc Platz, lo cito, ¿qué vamos a decir de las personas encarceladas en cuerpos que no funcionan? ¿Que ellas solo tienen el 50% de los derechos humanos comunes? ¿Que ellas tienen todos esos derechos, pero que esos derechos solo comportan el 50% de su peso habitual en su caso? ¿O incluso que no tienen ningún derecho humano, en absoluto, pues simplemente no satisfacen la condición conjuntiva de la agencia normativa? Fin de la cita. Yo creo que tiene razón Platz. El criterio de la agencia normativa o de la autonomía personal es insuficiente y debe echarse mano de otro criterio si queremos dar cuenta de ese mundo de personas que parecen moverse en un limbo difuso e inaprensible, como los cuadros con rostros deformados de Francis Bacon. Ven pero no miran, oyen pero no escuchan, son pero no están. Es entonces cuando echamos mano del principio de dignidad. Creo que existe una alternativa al desplazamiento de la dignidad por la noción de autonomía sin abandonar la concepción liberal, que consiste en entender la dignidad como un límite de lo moralmente admisible cuyo contenido sería esencial o exclusivamente negativo. Este es el sentido, creo yo, de la segunda formulación del imperativo kantiano: obrar de modo que nunca nos tratemos a nosotros mismos ni a los demás solos como simples medios, sino siempre al mismo tiempo como fines. Se trata de acceder al concepto de dignidad por vía negativa y reservar el concepto de autonomía para los merecimientos de los cuales somos capaces. Dignidad y autonomía son así el negativo y el positivo de la ley moral. Obrar moralmente, cumplir la ley moral, se puede realizar por vía negativa haciendo valer el principio de dignidad y o por vía positiva haciendo valer el principio de autonomía personal. Acceder a la dignidad por vía negativa es hacer valer los mínimos inalterables que deben ser salvaguardados en cualquier ser humano. Es lo que da sentido al derecho a no recibir un trato cruel, inhumano o degradante, a no ser discriminado por razones de raza, sexo, situación social o condición física o mental, o en su versión hedonista negativa, evitar el dolor y el sufrimiento innecesarios. Es en este orden de ideas que se puede decir, por ejemplo, que el derecho a una muerte digna es el derecho de todo ser humano a morir sin crueldad, sin humillación, sin dolor y sin sufrimiento. Todas ellas nociones negativas, no positivas. Enfatizo la vía negativa que ofrece el concepto de dignidad, porque quizás los liberales hemos puesto el acento unilateralmente en la versión positiva del liberalismo con el concepto de autonomía, y en esa necesidad más que justificada de reconocer nuestras capacidades y merecimientos frente a los paternalismos injustificados, los poderes fácticos, los perfeccionismos fundamentalistas y todas las manifestaciones de poderes autoritarios que limitan o niegan nuestra privacidad, consentimiento y responsabilidad. Pero creo también que hemos descuidado esa otra cara del liberalismo, que una autora como Judith Shlar llamó el liberalismo del miedo, la necesidad de exorcizar el miedo, y sobre todo el miedo al miedo, porque finalmente la condición de nuestra libertad o autonomía es la ausencia de temores, es decir, ser tratados sin crueldad, sin humillación, sin dolor y sin sufrimiento. Es evitar lo que Primo Levi, en ese primer libro de su famosa trilogía de Auschwitz, titulado Si esto es un hombre,
libro que cita Michelangelo, llamó Yacer en el fondo. Cito un pasaje. Imaginen ahora a un hombre, dice Primo Levi, a quien además de sus personas amadas se le quiten la casa, las costumbres, las ropas, todo, literalmente todo lo que posee. Será un hombre vacío, reducido al sufrimiento y a la necesidad, falto de honra y de juicio, porque a quien lo ha perdido todo fácilmente le sucede perderse a sí mismo. Hasta tal punto que se podría decidir sin remordimiento su vida o su muerte, prescindiendo de cualquier sentimiento de afinidad humana. En el caso más afortunado, apoyándose meramente en el valor de su utilidad. Comprenderán ahora el doble significado del término campo de aniquilación y verán claramente lo que queremos decir con esta frase, yacer en el fondo. Fin de la cita. Aquí no hay retórica, pero la pregunta obvia es, ¿le queda algo a ese ser humano que yace en el fondo, incapaz en el momento de ejercitar alguna capacidad, alguna agencia normativa mínimamente racional, pero que aún vive y en algunos casos puede su vida ser reconstituida, al menos parcialmente, de cara al futuro? Creo que el intento de hacer de la autonomía personal un tipo de valor radical se presenta no como un perfeccionamiento de la tradición liberal, sino como una mutilación. A una teoría de los derechos de corte voluntarista habría que anteponerle una teoría de los derechos fundada sobre los intereses y necesidades básicas de los seres humanos, necesidades categóricas, graves, urgentes, básicas y no sustituibles. Concluyo entonces. Ser tratado con dignidad significa ser tratado sin crueldad y sin humillación, liberalismo del miedo. Y por otra, ser tratado igualitariamente, sin discriminación y en la satisfacción de las necesidades e intereses básicos, liberalismo de la igualdad. Ambas nociones deben entenderse como condiciones necesarias para el ejercicio de la capacidad autonómica del ser humano, liberalismo de la autonomía. Si se aceptan estas conclusiones, quizás la noción de laicidad necesite ir más allá de la propia autonomía personal y dejar un espacio a la dignidad, lo que permitiría una justificación más robusta de los derechos humanos. Muchas gracias. Le agradezco mucho al doctor Rodolfo Vázquez su intervención. Le cedo de manera inmediata el uso de la palabra a la doctora Valentina Pazze. La presento muy rápido. Es investigadora de filosofía política en la Universidad de Turín, donde enseña teoría de los derechos humanos. Es autora de 2 libros, El concepto de comunidad en la filosofía política contemporánea y Comunitarismo. Bienvenida a México, bienvenida. Te cedo el uso de la palabra. Gracias. Hace 10 años, en la ceremonia de entrega de la medalla Isidro Fabela, aquí en México, Michelangelo dio un discurso de agradecimiento en el que con gran generosidad recordó uno por uno sus alumnos. El discurso se llamaba Cataaxia, a cada quien lo suyo, y terminaba dedicando idealmente ese reconocimiento a toda la escuela de Turín, de esta y de la otra parte del océano. Muchas de las personas recordadas en esa ocasión están presentes aquí, otras se han sumado. Nos toca ahora a nosotros reconocer a Miki lo que es suyo y tratar de restituirle en una pequeña parte de lo que nos ha dado y que sigue dándonos. Estoy muy feliz de tener la oportunidad de hacer esto y agradezco a Guadalupe, a Pedro y a todos los que han colaborado en la organización de este seminario per esa oportunidad. Paso al tema de mi ponencia. En un ensayo reciente titulado Derechos débiles, democracias frágiles, sobre el espíritu de nuestro tiempo, Michelangelo Bovero retoma la interpretación de Bobbio de la modernidad como edad de los derechos, para preguntarse si el espíritu del tiempo nos sopla ahora en una dirección diferente de aquella señalada por Bobbio. Los derechos fundamentales, escribe, son derechos débiles, incapaces de soportar las afrentas de la ideología dominante y triunfante del neoliberalismo, una ideología hostil por naturaleza a la idea de los derechos fundamentales y al mismo tiempo refractaria a la democracia. Y concluye,
La mercadocracia totalitaria no puede obviamente tolerar los derechos ajenos al mercado. Lo que me gustaría proponer hoy es una reflexión sobre la noción de derechos inalienables, literalmente derechos no en venta, sustraídos al mercado, y más en general no disponibles, no a disposición de sus mismos titulares, los cuales no pueden renunciar a ellos a través de una simple manifestación de voluntad. La tesis de la indisponibilidad de los derechos se remonta a los orígenes de la modernidad. La encontramos donde quizás menos esperamos, en las páginas de un pensador que es especialmente recordado por haber proporcionado una formidable justificación racional para la renuncia de todos los derechos y su transferencia a un soberano absoluto. Me refiero, por supuesto, a Thomas Hobbes. En el capítulo 14 del Leviatán, un capítulo crucial dedicado a ilustrar la primera y la segunda ley natural, hay un apartado titulado Not all rights are alienable. No todos los derechos son alienables. Es decir, hay derechos irrenunciables e inalienable por Hobbes es el derecho a resistir a aquellos que intentan atacar nuestras vidas y nuestra seguridad. Como fundamento de esta irrenunciabilidad hay un dato antropológico al que Hobbes asigna la fuerza de una ley natural, la tendencia de los seres humanos a tratar de salvar su vida y escapar de la muerte y el dolor con la misma necesidad con la que una piedra cae de arriba a abajo. Cada vez que alguien renuncia a un derecho, transfiriéndolo a otros, piensa Hobbes, lo hace teniendo en cuenta la ventaja que cree que puede obtener de esta. Lo hace en su interés. Los hombres en el estado de naturaleza renuncian al jus in omnia para obtener a cambio paz y seguridad. Sin embargo, sería absurdo imaginar que renuncien voluntariamente a sus vidas. Se sigue que, cito, el pacto de no defenderse de la fuerza con la fuerza es siempre vano, y que las mismas palabras con las que un individuo aparentemente acepta sufrir actos perjudiciales para su vida y su cuerpo deben considerarse no creíbles, el resultado de alguna forma de ignorancia, y por lo tanto desprovistos de validez. Cito, por ello, si un hombre con palabras u otras señas parece despojar el fin al que estaban destinados esos signos, no se debe entender como si decir esto o aquello era su voluntad, sino que ignoraba cómo se deben interpretar esas palabras o señas. Fin de la cita. Esto abre la posibilidad de una brecha entre las intenciones y las acciones, la voluntad auténtica de un sujeto y las palabras que pronuncia. Sin embargo, en Hobbes permanece excluida la hipótesis de que esta brecha puede explicarse no por una forma de ignorancia, sino de constricción. Los pactos extorsionados con miedo no carecen de racionalidad, si implican un intercambio ventajoso para ambos contratistas y por lo tanto son válidos. El derecho a la vida no puede ser alienado, pero la libertad puede alienarse para preservar la vida. Con Locke las cosas cambian. El primer y principal derecho a ser calificado como inalienable es la libertad. Cito, el hombre al no tener el poder de su vida no puede por contrato y con su consentimiento convertirse en esclavo de otro, ni someterse al poder absoluto y arbitrario de otro que puede quitarle la vida cuando quiere. Fin de la cita. La vida y la libertad se vuelven inseparables, de tal manera que no es posible intercambiarla una con la otra. El punto será retomado y profundizado por Rousseau. Cito, renunciar a la propia libertad significa renunciar a su propia calidad como hombre, a los derechos de la humanidad, incluso a sus propios deberes.
Fin de la cita. Y esto no es así por deferencia a algún interdicto de naturaleza religiosa, sino por la irracionalidad intrínseca de un intercambio que beneficia verdaderamente solo a una parte. El objetivo polémico explícito de Rousseau aquí en el contrato social es Ugo Grocio. Muy influyente en esa época, Grocio puede considerarse con Pufendorf el iniciador de un camino de la modernidad alternativo al que aquí ha sido reconstruido, que se mueve o parece moverse desde el mismo punto de origen, pero llega a conclusiones diferentes. El punto de origen es el principio de la libertad subjetiva, el que Michelangelo en muchos de sus escritos nos recordó como el principio fundacional de la modernidad. La libertad del hombre de decidir su propio lugar en el mundo, pudiendo, como escribe Pico de la Mirandola, degenerar en las cosas inferiores o regenerar en las cosas superiores. La libertad de desatarse de los vínculos y de los condicionamientos de la transición para crear instituciones políticas artificiales basadas en alguna forma de contrato social, pero también la libertad de establecer relaciones con otras personas para satisfacer necesidades e intereses mutuos, dando vida a una sociedad de contratos. Dos modelos teóricos, el contrato social y la sociedad de contratos, que Michelangelo ha llamado reiteradamente a no confundir, al mismo tiempo que reconoce que ambos presuponen una cierta visión del individuo como sujeto capaz de definir autónomamente sus propios intereses y perseguirlos buscando un acuerdo con las demás personas. En la obra de Grocio no hay una distinción clara entre el pacto que está en el origen de la sociedad política y los contratos mediante los cuales los individuos satisfacen sus recíprocos intereses. El principio del consenso se invoca para justificar tanto la posibilidad de que un hombre intercambie su libertad con alguna ventaja material, convirtiéndose en el esclavo privado de otro hombre, como para fundar el sometimiento de un pueblo a un soberano absoluto. A cada hombre, afirma Grocio, se le permite reducirse a la esclavitud privada de quien desee, como lo demuestran las leyes judía y romana. ¿Por qué entonces un pueblo independiente no podría someterse a una o más personas, de manera tal que transfiera completamente su derecho a gobernarse sin conservar ninguna parte de este? Fin de la cita. Del mismo modo, Pufendorf justifica el absolutismo a partir de la analogía con los contratos de compra-venta. Cito, de la misma manera que transfieres tu sustancia a otros con acuerdos y contratos, también puedes privarte de tu libertad en favor de alguien. Fin de la cita. La acusación que Hegel va a mover a Rousseau de haber confundido la lógica privada del mercado con la lógica pública del Estado, si la referimos a Grocio y a Pufendorf, parece fundata, a pesar que, como ha observado Bovero, no lo es si está referita al contractualismo moderno en su conjunto. En apoyo a la legalidad de los contratos de esclavitud voluntaria, Grocio cita las leyes de los antiguos, especialmente de los romanos. La interpretación que ofrece, sin embargo, es anacrónica. En Roma, como en Atenas, nadie hubiera pensado que un hombre libre podría renunciar voluntariamente a su independencia. La esclavitud se justificaba de otras maneras, hipotizando la existencia de hombres que por naturaleza son esclavos, los hombres que pertenecen a pueblos bárbaros, antropológicamente inferiores, o en nombre del derecho del más fuerte, que autoriza a los ganadores a someter a los vencidos en la guerra, sobre la base de un intercambio entre servare vitam y servire, o además como castigo por un crimen. En cualquier caso, la esclavitud estaba asociada con una privación involuntaria de la libertad, una degradación que se padece contra su propia voluntad y no a la idea del consenso mutuo entre las partes.
Los juristas romanos, comenta Robert Derté, tenían un concepto de libertad mucho más elevado que Grocio y Pufendorf. El hecho es que en el siglo XVII el espíritu del tiempo ha mutado y no es ya posible justificar la esclavitud a partir de una supuesta desigualdad natural entre los hombres. Incluso el simple y puro llamado a la fuerza proporciona ahora una base inestable. Nuevos principios están siendo difundidos y penetrando profundamente, principios que se expresarán plenamente en lo que Bobbio llamó la revolución copernicana de la modernidad. La idea de que todas las personas nacen libres e iguales en los derechos y que están dotados de razón. La idea de que nadie está naturalmente destinado a mandar o a obedecer y que el único fundamento legítimo del poder político es el consenso. Principio que empujan a Jurieu y de nuevo a Pufendorf a justificar sobre una base contractual incluso la autoridad del padre sobre sus hijos. La superación de la antropología racista de los antiguos, basada en la oposición entre nosotros y los bárbaros, desemboca así en Grocio y en Pufendorf en una antropología igualitaria, pero en algunos aspectos aún más burda. Es en contra de esta que insurge Rousseau, declarando la absurdidad de la hipótesis de la esclavitud voluntaria. Cito, decir que un hombre se da de forma gratuita es decir algo de absurdo e inconcebible. Tal acto es ilegítimo y nulo por el solo hecho de que quien lo actúa está fuera de sí mismo. Decir lo mismo sobre todo un pueblo significa suponer un pueblo de locos y la locura no crea derecho. Fin de la cita. Y todavía, en el segundo discurso, si es cierto que cada hombre puede disponer a su discreción de cualquier bien de su propiedad, escribe Rousseau, no se puede decir lo mismo de los dones esenciales de la naturaleza, como la vida y la libertad, porque privándose de los mismos, el propio ser se degrada y se aniquila. No estamos lejos de la tesis kantiana de la irreductibilidad de los hombres a cosas. Los temas de Rodolfo, que cada hombre es un fin a sí mismo. Las personas dotadas de dignidad y las cosas de un precio. Esta distinción remite en última instancia a la oposición clásica entre dominium e imperium, el poder económico que se ejerce sobre los bienes y el poder político que tiene como destinatarias a las personas. Como sabemos, la línea de pensamiento Grocio-Pufendorf fue menos afortunada e influyente de la que procede de Hobbes y se desarrolla a través de Locke, Rousseau, Kant hasta a Hegel. Grocio no tiene la estatura filosófica de Hobbes, Locke o Rousseau, no tiene un método riguroso y hay muchas contradicciones con las que se involucra, tanto que generalmente se la interpreta como un pensador de transición aún sustancialmente reconducible al modelo aristotélico. Sin embargo, hoy podríamos verlo con otra mirada y estudiarlo como el precursor de una tendencia hipermoderna de absolutizar el principio de la autodeterminación subjetiva, resolviéndolo en la plena libertad para venderse. Una interpretación de la libertad que va más allá del antipaternalismo de Kant o de John Stuart Mill, para proclamar la primacía del instituto privado del contrato sobre el publicista público de la ley. Y eso hoy parece estar muy en sintonía con el espíritu de nuestro tiempo, ampliamente informado al nuevo espíritu del capitalismo, sobre el cual escribieron Chapelot y Boltanski. Propongo solo dos ejemplos para apoyar esta tesis. El primero se refiere a un caso judicial muy reciente. El 7 de febrero de 2018, un tribunal italiano plantea una cuestión de constitucionalidad contra algunos artículos de la ley Merlin, una ley histórica del 1958 que castiga los delitos de explotación, inducción y favorecimiento de la prostitución, sin considerar penalmente relevante la prostitución como tal.
Los jueces del Tribunal de Apelación de Bari fueron llamados a aplicar la ley Merlin en contra de un hombre que proporcionó, a cambio de favores, prostitutas al ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi. El tribunal consideró que prohibir el favorecimiento y la explotación de la prostitución es en contraste con el ejercicio pleno de la libertad de autodeterminación sexual, que cae dentro de los derechos inviolables de la persona, reconocidas en el artículo 2 de la Constitución italiana, y de la libertad de iniciativa económica protegida por el artículo 41. Se podrían hacer muchas consideraciones acerca de este pronunciamiento que parece meter en el mismo plano y casi identificar un derecho fundamental de libertad, como es la libertad sexual, y el derecho a la iniciativa económica, que la Constitución italiana reconoce, pero dentro de límites rigurosos, estableciendo que pueda desarrollarse solo si no contrasta con la utilidad social y si no lesiona a la seguridad, a la libertad y a la dignidad humana. La constitucionalista Silvia Nicolai ha ironizado sobre esta nueva doctrina constitucional, según la cual, haciendo lo mismo de siempre, vendiéndose al hombre, las mujeres ejercen la quintesencia de su libertad. Mas en general, con base en la lógica de esta ordenanza, también limitar por ley la duración de la jornada laboral podría considerarse perjudicial para la libertad de autodeterminación de los trabajadores, los cuales podrían bien elegir, entre comillas, de trabajar 24 horas al día o de renunciar a los días de descanso. Un segundo ejemplo de la interpretación de la libertad según el espíritu de nuestro tiempo son las defensas de inspiración libertaria de los contratos de maternidad subrogada. Son dos los argumentos invocados con más frecuencia. Por un lado, hay quien defiende una interpretación abiertamente mercantil del principio de autodeterminación, que debería traducirse en el derecho de las mujeres a disponer libremente de su útero con fines de lucro. Por otro lado, existe la tesis más extendida y más subdola, que defiende la gestación subrogada cuando está motivada por fines altruistas, en realidad muy difícilmente demostrables por el fenómeno, teniendo en cuenta al fenómeno en gran parte sumergido de los reembolsos de los gastos. En ambos casos, apelar a la libertad de las mujeres a alquilar una parte de su cuerpo o a donarla, más congruente con las imágenes tradicionales de la mujer como ser desinteresado, proporciona un formidable argumento para la pretensión del mandante para obtener lo que fue pactado. Esto induce a no hacerse demasiadas preguntas sobre las desigualdades entre las partes involucradas en el contrato. Y nos lleva a olvidar la lección de Rousseau y de Kant sobre la irreductibilidad de las personas a cosas, y también la lección del constitucionalismo del siglo XX, que distingue entre los derechos fundamentales y los derechos patrimoniales, como el derecho del acreedor a cumplir el contrato. Y dentro de la clase de los derechos fundamentales distingue entre derechos de inmunidad, como la libertad personal, y otros derechos incluidos en habeas corpus, y derechos poderes, jerárquicamente subordinados a los primeros. Son las categorías de Luigi Ferraioli. Estos son dos ejemplos que conciernen a las mujeres y sus cuerpos, y esto es significativo. Pero también son ejemplos paradigmáticos de una concepción de la libertad que se está imponiendo en la época de la que Michelangelo llama la mercadocracia, donde la igualdad de derechos coexiste con una desigualdad en los poderes cada vez más pronunciada, y la retórica de la libertad sirve muy bien para enmascarar nuevas formas de explotación.
Entonces, debemos volver a preguntarnos con Bovero no solo de cuál libertad estamos hablando, sino si todas y cada una de las libertades son un valor. ¿Puede la libertad del lobo colocarse en el mismo nivel que la del cordero? No solo eso. Tendremos que reflexionar sobre la noción de autonomía o de autodeterminación, en la que Bovero nos invita a reconocer una forma de poder, cito, una especie particular de poder relacional que un sujeto ejerce sobre sí mismo, o el poder, la capacidad para imponer obligaciones negativas y positivas a sí mismo. Fin de la cita. Así redefinido, continúa Bovero, así redefinida, la autonomía no coincide con una forma de libertad, pero la presupone. Sería engañoso considerar autónomo a un sujeto que tiene formalmente el poder de autorregularse, pero que está sustancialmente heterodirigido o heterocondicionado en su acción. La independencia, redefinida por Bovero como no subordinación a un poder ajeno, ya sea público o privado, es la presuposición lógica de cualquier forma de autonomía. En su ausencia, la libertad de los sujetos de autodeterminarse, en particular en la esfera económica, continuará coincidiendo con la libertad, entre comillas, del proletario de ser explotado por el capitalista, del que hablaba Marx. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Patse por su intervención. Le cedo ahora el uso de la palabra al profesor Michelangelo Bovero para que en unos minutos pueda comentar lo que se pueda de los comentarios que le hicieron los participantes. Muchas gracias. No voy a decir palabras de agradecimiento porque son implícitas e incluso porque los amigos que me conocen pueden intuir. Mi tentación es de voltearla al revés, ponerlas de cabeza y transformarlas en palabras de regaño. Me van a explotar por 2 días. En todo caso, pocas consideraciones y una metaconsideración para Luis Salazar. Muchos saben, mi hermano cultural mexicano, pues, ¿no? La metaconsideración es esta. Luis ha recordado nuestro primer encuentro con la maldad que contradistingue mi naturaleza, pero más descarada por la edad que teníamos entonces los dos. Yo le había desbaratado todos sus planteamientos que hizo hace 31 años. En cambio, no sé si es porque nos volvimos ambos viejos y quizás más suaves en el trato recíproco, no entre nosotros, sino con los seres humanos en general. No puedo decir nada más que comparto sus planteamientos, su escepticismo, su amargura, pues, en definitiva, frente... no, pues, no es una cosa tanto de sonreír. Fíjense, cada uno con su... no quiero decir modestia, pero yo no soy un falso modesto. Cada uno con el rol y la fuerza relativa que le tocó en la trayectoria de su vida, pues, ¿no? Nosotros, no solamente Luis y yo, muchos que están en esta sala y muchísimos más, pero siempre una reducida minoría, en el mundo, son más o menos, quizás más de 50 años que, desarrollando una labor intelectual en el sentido neutro o literal del término, nunca hemos dejado ciertos compromisos problemáticos, autocríticos a veces. Bueno, miramos al mundo después de 50 años. ¡Qué fracaso! ¡Qué fracaso! Nos retiramos
para nada, olvídense. Solamente dos, tres observaciones ahí de volada. Claro que es evocado, Luis. La libertad salvaje, ¿cuál libertad? Pero también, y esto se colega con lo que dijo Valentina en la última parte de su intervención, la pregunta es también, ¿libertad de quién? ¿De quiénes? Pues, ¿no? Es una libertad, la libertad es un disfraz del poder. Incluso, y este es un aspecto muy problemático que lo dejamos a las nuevas generaciones porque somos viejos, digo Luis y yo, pues, ¿no? Incluso la libertad, disfraz del poder, anónimo. ¿Quiénes son los mercados? ¿Quiénes son los dueños sin caras, sin identidades, de los cuales parece que dependemos todos? Hace un año habríamos tenido facilidad de indicar como ejemplo lo que padeció Grecia, ¿no? Le va a pasar a Italia dentro de poquísimo. Otra observación que sería como, digamos, si logro, voy a intentar, digamos, indicar semillas de posibles desarrollos de razonamientos ulteriores, investigaciones ulteriores. Antipolítica, antipartidos, partidos no partidos. Una cosa, porque no es ni un sujeto jurídico, pues, ¿no? Que tiene mucho éxito, incluso político, incluso electoral en Italia, la cosa exitosa electoralmente, para declarar de no ser un partido, publicó, obviamente, en la red, una cosa que se llamó no estatuto, ¿no? No estatuto. Bueno, ¿qué son estas cosas? En la, digamos, simplificada idea, definición de partido político que pertenece a la modernidad, pues es un género con muchísimas especies y subespecies, se puede decir, bueno, dejamos de lado las fuentes, una definición o una idea compartible es un grupo de personas con un fondo común de identidades, de inclinaciones políticas acerca de un proyecto de convivencia actual o futuro. Y este, digamos, fondo común se enuncia en la frase latina, en la fórmula latina, idem velle, idem sentire, ¿no? Tener las mismas convicciones, inclinaciones y tener las mismas voluntades, intenciones. Bueno, muchos de los antipartidos, no partidos, estos sujetos, estas cosas, no son sujetos, son cosas, encausan una categoría que hay que manejar con cierta cautela, encausan corrientes de protesta. Habría que especificar, porque la protesta no es un fenómeno de hoy, esta es cierta protesta. ¿Cómo le identificaríamos a estas cosas, ¿no? Pretendidos sujetos colectivos? Tienen una identidad, si la tienen, exclusivamente negativa. Se podría decir idem nolle, idem dissentire. Sabemos lo que rechazamos, lo que no nos gusta, y sabemos lo que no queremos. Pero lógica formal elemental nos enseña, nos dice que cada determinatio es negatio. Yo digo que soy esto y entonces niego
otras cosas, pero no vale la inversa. No es que cada negatio, si yo rechazo estoy declarando quién soy. Agrego, no lo saben quién soy, no lo saben. El último punto de Luis, que como siempre Luis tiene una manera de decir las cosas que me gusta muchísimo. Vivimos en la época de la política separada de la cultura. Bien, las cosas a las que me he referido, las cosas disfrazadas por personas o grupos de personas a las que me he referido, el ejemplo italiano es obvio, ¿no? Yo lo bauticé de distintas maneras. Algunos conocen mi listado de las especies de ciudadano no educado, de ciudadano mal educado o deseducado, ¿no? Bueno, en el peldaño más bajo actual, yo pondría a estos, que son, digamos, grupos de ciudadanos, porque formalmente lo son, y lástima que ejercen derechos políticos activos. Bueno, yo lo he bautizado de distintas maneras, lo voy a retomar en otros momentos en estas dos jornadas, también los enharinados, ¿no? ¿Por qué los enharinados? Porque viven por gran parte de su tiempo, incluso desafortunadamente su tiempo político, sumergidos en la red, ¿no? Como templo de la sabiduría y de la recta voluntad de los pueblos, ¿no? Es como quien se va a un molino y se enharina, pues son enharinados de cultura y creen ser cultos. Y por eso no pueden que seguir desastres importantes. Otra referencia a la vejez, luego quito con esta cosa que puede ser muy aburrida. Siempre se nos ocurre con Rodolfo pelearnos sobre algo, pues, ¿no? Bueno, compartimos cierta base sin la cual ni uno empieza a discutir, por supuesto, ¿no? Pero en este caso, será la vejez, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Rodolfo. Muy preocupante, muy preocupante, muy preocupante. Pero no puedo intentar sino algún matiz. Bueno, me gustará leer y reflexionar con cuidado sobre tu tercera parte, que hay que meditarla. No es tan sencillo reflexionar de inmediato escuchándola, ¿no? No sé si en ese mismo texto que tú citaste o en otro, no me acuerdo lo que he escrito. O sea, yo he avanzado y quiero, digamos, replantear aquí algunas dudas de amargura, pues, de escepticismo, sobre el mismo concepto de dignidad. Me gusta mucho la cara negativa y la cara positiva, pues voy a reflexionarlo. Pero el mismo concepto de dignidad que se puede extraer de la historia de la cultura occidental. Yo fijé, bueno, es muy fácil, no yo, pues, cualquiera, pues, el punto de partida en la modernidad, en el discurso de Pico, por supuesto, pero dignidad, primero, es un concepto latino, es un concepto de derecho y de política latino. ¿Qué quiere decir dignidad? Tener un grado, estar sobre un peldaño en una escala. Este es el concepto más general que abarca a todas las especificaciones. Subentendido, en la mayoría de los usos, pero no todos, tener un grado, estar en un peldaño bastante alto, pero no al vértice, pero no el grado más alto. Los dignitarios, en las culturas, digamos, antiguas o medio antiguas o medievales, son
las personas que políticamente tienen un grado elevado, pero no el sumo grado. Son los subordinados. La idea de la escala de grados, ya esto sería, digamos, una sugerencia para repensar, pues, ¿no? ¿Quién está en el grado más elevado? Por supuesto, Dios, ¿no? Dios que digamos, el creador del mundo, el anima mundi, no piensen necesariamente en un Dios personal, pues, ¿no? Dios, en este sentido, pues, o en lo que los griegos decían con un artículo por delante, o Theos, la divinidad, las fuerzas sobrehumanas, etcétera, etcétera, es exactamente el sujeto no sujeto que le asigna, que le otorga el grado, la dignidad a todos los seres del ser, pues, del cosmos, pues, ¿no? Y de ahí deriva, pero no deriva solamente de ahí, deriva de Hugo de San Vittore, los creadores de los Specula Mundi, que eran las grandes enciclopedias. ¿Por qué se decían las grandes enciclopedias de Specula Mundi? Porque, como retoma Pico della Mirandola, el ser humano está idealmente colocado en el centro del mundo y esta posición lo vuelve el observador del universo y puede regalarnos la imagen de todo el universo, el speculum mundi, pues, ¿no? Que agrega Pico, remonta a la idea de la escala de los seres y te dice, ¿sabes cuál es la dignidad? Es decir, el peldaño del ser humano. El de no tener un peldaño fijo, el de poder subir o bajar de la escalera. Esto, perdonen, es el vicio del profesor. Pues, era sencillamente para recordar algunas cosas y, digamos, avanzar el planteamiento o la observación escéptica que estoy prometiendo a Rodolfo. Bueno, subir o bajar. El hecho de poder subir o de poder bajar sería la identidad digna o la dignidad del ser humano, según la versión de Pico. Pensemos en lo que en el lenguaje común, eso también tiene una historia, pero no voy a aburrirlos más, nos nominamos como indignidad. La indignidad. Pues, ¿no? Pensemos a las belvas nazi. Primo Levi, con la frase célebre, si este es un hombre, no se refería sencillamente a los dejados en el fondo, se refería incluso a los, come si dice aguzzini? Antonella, fatemi favore, a las belvas nazi, ¿no? Los indignos son estos. Nosotros, desde el punto de vista digamos, del tema de esta mesa, ¿no? ¿Cómo debemos tratar a los que ya no son hombres, si este es un hombre, según su dignidad humana o según su indignidad? Por supuesto que nosotros de inmediato contestamos según su dignidad que ellos mismos pervirtieron. Ni ellos son dignos, entre comillas, y a la reversa, de tratamientos inhumanos y degradables. Incluso a pesar del hecho de que son inhumanos, en un sentido retórico, en un sentido de hígado, pues, y no de cerebro. Pero miramos al mundo. ¿Cuántos son de los que cuentan, de los que inciden sobre nuestras vidas, los indignos frente a los dignos? Esta es la cara. Bueno. Finalmente vale. ¿Qué le digo? Vale. Gracias.
pero no voy a profundizar en esto. Aquí están varios de mis alumnos, no todos, algunos faltan, pero bueno, por variadas razones. Yo siempre, los amigos lo saben, voy bromeando sobre la fórmula escuela de Turín. En el sentido descriptivo, sí, hay una escuela en el sentido que hay una tradición, hay un gran origen, y luego los seguidores. ¿Qué es una escuela? Tiene una identidad variable, entre comillas, ¿verdad?, de método y de inspiración. Esto es una escuela, pues, ¿no? La escuela existe y en este sentido muy, digamos, descriptivo, sin retórica, hay varias escuelas buenas. En Turín, que es una ciudad pequeña, y también hay una escuela. Pero bromeando, muchas veces me refiero a ella en términos griegos. Saben que yo soy una especie de maníaco del idioma griego. Sí, el presidente de la República Italiana, Mattarella, que ahora tiene en sus manos un lío espantoso. En italiano se dice un gato, una gata, ¿no? Peligrosa. Si lograra encontrar un camino de salida a esta situación y lograra hacer formar un gobierno lejos de los, digamos, ganadores de las últimas elecciones, y se le ocurriera pedirle a unos estudiosos, modestamente estudiosos, de tomar un cargo en esta situación de emergencia, y si se enloqueciera en este momento y se le ocurriera pedirme a mí, no se preocupen, no va a ocurrir eso, de encargarme de la Secretaría de Universidad y de Instrucción, yo le pondría de inmediato autocráticamente la obligación a todos los niños a partir de los 6 años el estudio de la lengua griega clásica. Pero bueno, las escuelas... No del inglés. Prohibido el inglés. Las escuelas griegas clásicas tenían un escolarca, es decir, el que dirige la escuela, que pues, es el más viejo, por eso me tocó a mí. Pero es la hora que yo me vaya y deje la plaza a los más jóvenes. Y por razones contingentes, la escolarca va a ser una mujer. Aquí está. 2 consideraciones de veras de volada. Una cosa que le subrayo sería que sería un buen tema filológico-filosófico para, digamos, revisar a partir del escolarca verdadero, los escritos de Bobbio sobre Hobbes, sobre un aspecto del concepto hobbesiano de ley natural. Cuando Hobbes dice, y esto sucede como una piedra que cae hacia lo bajo, es una ley natural en sentido muy distinto de las 19 o 20 leyes naturales del que Hobbes hace la tabla, ¿no? Las tablas de las leyes naturales. La indisponible inclinación a conservar su vida, la integridad de su cuerpo, etcétera, etcétera, es una ley natural en el mismo sentido en el que nosotros llamamos leyes naturales las leyes de la física. Y esto se expresa en enunciados anancásticos, bajo el tipo de la necesidad. Las leyes naturales, desde la primera, sobre todo las derivadas, tendría una duda sobre incluso como la primera ley fundamental, pero esto es una parte del problema. No son leyes naturales como las leyes físicas en este sentido, son leyes racionales. Son teoremas de la recta razón.
y se exprimen no en enunciados anancásticos, descriptivos de la necesidad, sino en enunciados deónticos, indicativos de una prescripción. ¿Qué vamos a decir? Que Hobbes, y quizás nosotros que vamos a repensar a Hobbes, enganchamos el discurso deóntico sobre un discurso anancástico. Este sería una violación de la ley de Hume. Hay que repensarlo, pues, ¿no? Grocio hipermoderno, me gustó muchísimo estas cosas. Pero otra cosa otro tema sobre el que habría que reflexionar, no la reducción por la que se había combatido Marx, decía la gran conquista de la ley de las 10 horas laborales, sino el ensanchamiento indefinido de la jornada laboral. ¿Por qué? Porque en el sentido teórico, reconocimos en esto una lesión al principio de la libertad subjetiva y con eso a una media parte, diría Rodolfo, del principio de los derechos, ¿no? Porque concierne la dimensión del tiempo. Claro, nosotros nos hemos vendido muy bien al Estado, actuando como profesores altos, otros se son vendidos muy mal, a otros dueños, pues. Nosotros hemos vendido una parte de nuestro tiempo. Algunos de nosotros se encuentran muy bien porque no fue una alienación en el sentido, digamos, psicológico, psicoanalítico del término, sino al contrario. Pero, si no tuviésemos tiempo afuera del tiempo que vendimos, se agotaría el principio de libertad, es decir, la disponibilidad de sí mismos, ¿no? Y me parece que eso también podría ser un tema para reflexionar. Basta, perdonen. Muchas gracias. Les agradezco.